la alegría, la paz y la esperanza de Jesús, nuestro Salvador, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo 30 del tiempo ordinario a meditar sobre las lecturas que vamos a leer este domingo durante la liturgia de la palabra. En la misa dominical, donde Jesús nos habla a través de su palabra para darnos un mensaje de esperanza, mensaje que pueda ayudarnos a caminar y a enfrentar cada día las dificultades, las pruebas que nos presenta la vida. Por eso, empezando de la primera lectura que encontramos en el libro del Eclesiásticos, encontramos un Dios justo, que no es parcial, y es un Dios que escucha la oración del pobre que le grita, de la viuda que le pide súplicas, porque la oración del humilde pasa a través de una escucha de la palabra que penetra en el corazón de Dios. El grito de los pobres es una súplica que abre el corazón de Dios y es disponible el Dios de Israel a escuchar y dar respuesta concreta a los gritos de su pueblo. Entonces nos invita a que nos animemos a rezar, a suplicar al Señor con un corazón disponible, con esperanza, con fe. Esa fe que caracteriza a los cristianos. Porque si creemos verdaderamente que Dios escucha nuestra oración a través de su Hijo Jesucristo, con la potencia del Espíritu Santo, hay una eficacia mayor. Entonces, la primera lectura nos dice que la oración del humilde atraviesa las nubes para que pueda obtener la gracia que pide a Dios. Entonces, pasando a la segunda lectura, San Pablo prácticamente escribe una carta de despedida a su amigo e hijo espiritual Timoteo, donde le dice que ya se acerca el final de su vida y que él tuvo coraje para luchar, para combatir, correr hasta la meta y mantener la fe. Todos me han abandonado, pero el Señor siempre estuvo conmigo en mis luchas y me ha liberado. Entonces, San Pablo nos presenta un Jesús que es presente en su vida, un Jesús que le ha llamado, le ha mandado a anunciar el Evangelio, ha pasado muchas pruebas, muchas tribulaciones por amor a la palabra, por amor a Jesucristo. Y dice, todos me han abandonado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi miedo se proclamara mensaje de salvación. Entonces, el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice San Pablo. Entonces, es un Dios que acompaña a sus hijos, acompaña a su pueblo, acompaña la comunidad. Entonces, un Dios que escucha la súplica, un Dios que acompaña, y tenemos en el Evangelio un Dios que es un Dios que da respuesta concreta a sus hijos que le piden. Porque San Lucas hoy nos presenta un evangelio muy interesante, donde dos personas suben a rezar en el templo. Un fariseo y un publicano. Y dice Jesús esta parábola justamente para las personas que se creían o pensaban que eran justos ante los otros, para que no tengan esa presunción, para que puedan a través de esta parábola entender bien en qué situación se encontraba. Y Jesús dice que el fariseo en el templo se puso cerca del altar,
se quedó en pie y rezaba entre sí esta oración. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semanas, yo pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Y aquí viene el mensaje central, que Jesús concluye diciendo que uno fue justificado y el otro fue condenado, porque el publicano rezaba con humildad. En cambio, el fariseo se creía mejor, se enaltecía ante Dios, decía: yo soy más bueno que ese hombre, se sentía justo. Dios mío, yo vengo a darte gracias por los favores que te hice, porque yo soy uno que cumple la ley, que pago, que hago todo. En cambio, ese que está ahí es injusto. Pero en cambio, concluye el Evangelio que el fariseo regresa sin ser justificado, prácticamente, digamos, condenado por el egoísmo que tenía. En cambio, el publicano fue, digamos, justificado y aquel otro no, dice la lectura. ¿Por qué? Es muy simple, es la actitud que importa, cómo yo me presento ante Dios. Hemos visto los gestos concretos. El fariseo de pie significa el orgullo de sí, y rezaba consigo mismo, un monólogo, hablar consigo mismo de las cosas buenas que tiene. Entonces ya se sentía justo ante Dios. Entonces buscaba a sí mismo y no buscaba a Dios en su oración. Buscaba que Dios le diga: ah, qué bueno eres. En cambio, la actitud del publicano, que era un pecador público, que eran los que cobraban los impuestos, las tasas, todas esas cosas, era una oración interesante. No se sentía digno, se puso, digamos, se puso lejos. No era capaz de acercarse porque se sentía indigno, sentía vergüenza y no se atrevía a alzar su mirada a Dios porque sabía su pecado y no tenía otra palabra para decir al Señor. Entonces se golpeaba los pechos, acusándose a sí mismo ante Dios y diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Entonces la oración es simple, pero esa oración le bastó para ser justificado, porque tuvo una actitud de humildad. Fue a dialogar con un Dios, fue a buscar misericordia, fue a buscar encuentro, fue a buscar consuelo, fue a buscar perdón. No se fue a buscar a sí mismo, sino que fue a buscar a Dios, que le pueda salvar de la esclavitud del pecado. Que el Señor nos ayude a tener una actitud humilde ante Él en nuestras oraciones. Preguntémonos este domingo: ¿cómo me presento ante Dios? ¿Cómo me presento ante los demás? ¿Ya justo, mejor que los demás? ¿O como este publicano, humilde ante Dios y humilde ante los hombres? Dialoguemos con Dios para poder dialogar con los hombres. Dialoguemos con los hombres para poder dialogar en una oración sincera y coherente con un Dios que viene a salvarnos. Feliz domingo, queridos hermanos.